Bueno, introducción a la gestión de datos, unidad que debería haber estado al inicio de la asignatura, pero para que ustedes tuvieran práctica y podamos avanzar un poquitito con las cuestiones de modelo de datos y todo demás, arrancamos por las otras unidades. Entonces, ahora hacemos un impasse y vamos a ver si ustedes ya pueden reflexionar acerca de qué significa gestionar datos en una organización. A ver qué se les ocurre. Y manejar todos los datos, la información de los diferentes factores de una empresa. Bien. Otra cosa que se te ocurra, además de manejarlos, o que se les ocurra, Almacenarlos y presentarlos. almacenarlos, presentarlos. ¿Qué otra cosa intentamos hacer, por ejemplo, con los Sí. modelos de datos? Diseño para las bases de datos. Los Representarlo. diseños de las bases de datos de manera tal de organizar esos datos, por ejemplo. Operar Y que con los sean datos. persistentes. Y una de las cosas que buscamos, obviamente, es la persistencia de esos datos para después poder dar información a la organización. Eso todo lo hacemos a partir de los procesos de negocio de la organización, ¿cierto? Analizamos los procesos de negocio y tratamos de obtener el modelo de datos que después va a servirnos para las bases de datos. Esa es una de las formas, ¿sí? Analizar los procesos organizacionales y generar, digamos, los repositorios de datos donde va a haber persistencia de esos datos que van a utilizar las aplicaciones, ¿sí? ¿Y qué más? Ustedes ven que tiene un procesamiento diferente o un diseño diferente al que se puede conseguir con los sistemas transaccionales, con estos donde organizamos los datos en una base de datos relacional. ¿Hay algún otro tipo de procesamiento que ustedes vean de forma de buscar información que a veces la Las utilizan? búsquedas. ¿Cómo? Las búsquedas en general. Las búsquedas en general, ¿de qué, por ejemplo? Que no sea búsqueda de información dentro del sistema de base de datos operacional de la empresa, ¿no? ¿Qué tipo de búsquedas? Que no sean dentro de lo que es la empresa. Que no necesariamente utilice ese repositorio que nosotros realizamos para los procesos organizacionales, que sirvan para otro tipo de acciones que tiene que hacer la empresa para ofrecer su producto. Informes estadísticos. Informes estadísticos, bien. O sea, ¿Organigrama? ¿Cómo? ¿Un organigrama? Sí, pero eso es una modelización de otra cosa dentro de la organización. Yo me refiero a los datos. operar con los datos, ¿se refiere? Sí. Minería de datos. Por ejemplo, técnicas que tienen relación con la minería de datos. ¿Y qué es eso? El cruzamiento de la información. Es procesamiento de datos, pero ¿cómo? De grandes cantidades de datos. De grandes cantidades de datos. ¿Dónde ven eso, por ejemplo? Ese procesamiento de grandes cantidades de datos. ¿Cómo? ¿Dónde se puede ver eso? Como Y que nosotros consumimos. Las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales. ¿En dónde más? Estadísticas. ¿En dónde más? Sitios gubernamentales que tienen muchos datos de toda clase de gente. Ujú. ¿Qué más? Algo que consumamos nosotros periódicamente. Como dijeron los muchachos, las redes sociales. Está bien. WhatsApp. Si no es redes sociales. Y Cuando visita la web tiene toda claro, unos los metadatos motores de búsqueda, por ejemplo. Los motores de búsqueda. En Google, por ejemplo. Sí, todo lo que hagas en internet está guardándose en una base de datos, me imagino yo. Sí, básicamente toda nuestra vida está en una base de datos. O está en muchas bases de datos. También, sí. No necesariamente en un único repositorio. Y, por ejemplo, miran Netflix. Obvio. Bien. Y Eso Disney. sí.
Obviamente, todos miramos en algún momento Netflix. ¿Qué me ofrece Netflix cuando yo miro una película y termino de verla? Recomendaciones, sí. Recomendaciones. Esos sistemas de recomendación que no solamente existen en Netflix, sino en un montón de sitios. ¿Sí? Sí, YouTube, por ejemplo. Mercado Libre, YouTube. Inteligencia artificial. Sí, pueden utilizar alguna técnica de inteligencia artificial, pero en general utilizan técnicas orientadas a ese manejo de grandes volúmenes de datos. Personas que compraron esto también miraron y me ofrecen, ¿sí?, la posibilidad de otros artículos en función de analizar lo que yo estoy pidiendo, más lo que pidieron otras personas en relación a eso. ¿Sí? O lo que miraron en cuanto a las películas, otras personas en función de lo que yo miré y lo que se puede mirar, o lo que tiene disponible Netflix. Bueno, ese manejo de grandes volúmenes de datos, que son los sistemas de recomendaciones, muchas veces están basados en estas técnicas de minería de datos, ¿sí?, donde se procesan gran cantidad de información, gran cantidad de datos, pero no se lo hace a través de las bases de datos como en las que hemos estado trabajando el modelo hasta ahora. Tienen otro modelo de soporte. Están basadas en otro tipo de base de datos que se llaman Data Warehouse. Entonces vamos a ir mirando un poquitito, además de trabajar con procesos de negocio, qué se puede hacer para trabajar. ¿Data Warehouse tienen algo que ver con las Data Lake? No. Hasta donde yo sé. ¿Data Leaks, dijiste? Lake de lago. El lago de datos serían. No, mira, si te digo te miento. Después lo analizo y te digo. ¿Sí? El data tienen en común. Y nada más. La palabrita data. Bien. ¿Qué le pasa a mí? Ahí. Bien. Entonces, es muy importante que diseñemos los repositorios de datos o el diseño de datos orientado a cada tipo de actividad que vayamos a hacer, que puede ser orientada a los procesos de negocio, puede ser orientada a la inteligencia de negocios o cualquier otro procesamiento de datos que tengamos que hacer, que seguramente tendrá su diseño particular. Pero además, dentro de lo que es gestión de datos y orientados a la calidad de información que vamos a obtener y a los sistemas integrados de esa gestión de calidad, también existen las normas de seguridad y protección de datos. ¿Conocen alguna? Sí, No. norma sobre seguridad y protección de datos. Sí. En Europa habían sancionado algo hace poco. Una ley de protección de Sí, datos personales. de ¿No datos, tenés? sí. Esa es una ley más que una norma. Claro. Es un marco normativo, pero es una ley, ¿sí? Pensé que se refería a eso. No, está bien. Estamos dentro del contexto. Una ley de protección de datos personales que obligó a las empresas europeas a hacer algunas modificaciones en sus sistemas, ¿sí?, y a certificar normas de calidad, en realidad normas de seguridad de la información. Nosotros no tenemos una ley. ¿Ley o normas o protocolos? A ver, ley emanada de la nación, a eso me refiero. ¿No Está la tenemos? ley de protección de datos personales. Existe la ley de protección de datos personales, la 25326, a los cuales nosotros, como informáticos, estamos obligados a cumplirla cuando estamos haciendo tratamiento de datos, ¿sí? Para poder cumplir con esa ley, muchas veces en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones que desarrollan software para el extranjero, ¿sí?, se deben certificar estas normas, porque me lo exigen los clientes que van a comprar mis productos. La norma que se certifica generalmente en este sentido es la norma ISO 27000. La 27001 es la certificable, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando un poquitito también sobre esas normas de seguridad y qué pretenden establecer. Esto es el contenido que vamos a trabajar. Entonces,
Gestionar datos significa administrar los datos que van a consumir los sistemas de información y de negocio de una organización a partir de técnicas y herramientas modernas. ¿Cuáles serían esas herramientas hoy para el manejo o para esa administración de datos? ¿Qué necesito yo para tener un sistema de información? Y hoy en día que esté digitalizado. Bien, esa persistencia de datos, ¿dónde estaría reflejada esa persistencia de datos que hablábamos recién? Algo En una mencionaba. base de datos. En una base de datos, que por ejemplo puede ser MySQL. MySQL, que es la que vamos a trabajar. ¿Qué otra? SQL Server. SQL Server. sí. SQL Server. ¿Qué otra? Oracle, Postgres. Sybase, Informix. Sí. Bien, ahí me nombraron un montón de sistemas de gestión de base de datos que me permiten hacer esa persistencia de datos de la que mencionábamos antes. Pero con la base de datos sola, ¿me alcanza? No. No, necesitas también los conectores ¿Y qué necesito? y el backup. Hardware. Necesito hardware, pero en cuanto al manejo de estos sistemas de información, El gestor de una base de datos. el gestor de la base de datos, que ya lo dijimos, ¿sí? Un lenguaje de consultas. Los lenguajes de consulta, que son específicos de la base de datos. ¿Y qué más necesito? Desarrollar. Y todo el El backend esquema. para la conexión. La normalización de la Backend base. de la conexión. ¿Y qué ve el usuario? Y la vista, digamos. Bien, o sea que necesitamos desarrollar software, ¿sí? Sí. Toda la capa de presentación, digamos, que después se conecta a esa base de datos en la capa de acceso a datos y consume los datos que están almacenados en la base de datos. Si no tenemos esas dos cosas inicialmente, el repositorio de datos y la aplicación que consume esos datos, no podemos tener sistemas de información. ¿Estamos? Porque hoy, en la otra comisión, tuve así como algunas diferencias con respecto a esto. Es como que si tengo una base de datos ya tengo el sistema de información. No, porque la base de datos no la usa un usuario final. El usuario final hace uso de una aplicación que consume esos datos. Sí. Salvo que Lo pongas un normal- programador a pasar todo lo que tengas a mano a la base de datos. ¡Claro! Es que hay frameworks que hacen eso. Hay ¿cómo? frameworks, son raros, pero hay frameworks que te publican en el navegador y te hace la consulta de la tabla, te la muestra web. Pero no es realmente las aplicaciones que usamos hoy día, es algo más básico. Es claro. A ver, de hecho vamos a hablar un poquitito de eso, porque muchos usuarios son bastante, digamos, que pueden utilizar a lo mejor lenguajes similares al SQL, ¿sí? De hecho, las planillas de cálculo hoy están consumiendo lenguajes similares a lo que es el SQL. Los usuarios lo pueden aprender, no son tan difíciles, y a lo mejor le sacan un poquito de trabajo a los programadores que están desarrollando la aplicación para todo lo que tenga que ver con consultas, ¿sí? Eso sería, digamos, capacitar a los usuarios con habilidades de consulta que permitan gestionar los datos, siempre y cuando esos usuarios tengan el acceso permitido a esos datos. Bien, pero sí o sí yo voy a necesitar de un repositorio de datos, que sería la base de datos, y de una aplicación que consuma esos datos para poder armar ese sistema de información que me permita, digamos, trabajar en el negocio o trabajar en los procesos de negocio. Bien, entonces, eso significa. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a una organización? ¿Sí? Empezamos a analizar su infraestructura, que ahí sí ya nos vamos al hardware a lo mejor, ¿sí? Su forma de conexión, los elementos que utiliza, y nos encontramos con algunas cuestiones de las que están mencionadas acá. Por ejemplo, nos encontramos con que las arquitecturas de soporte de esos sistemas de información son a veces dispares, diferentes,
heterogéneas, ¿ah? No siguen una línea. ¿A qué me puedo estar refiriendo con esto? Por ejemplo, a ver, ¿qué se les ocurre que podemos encontrarnos en cuanto al hardware? De software, capaz que tenés una base de datos relacional y una no relacional. Puede ser. Bien, antes de llegar a eso de las bases de datos, en cuanto al hardware o los sistemas operativos, digamos, todo Sí, lo puede que... tener dos sistemas operativos Claro. distintos, como uno de Linux y otro de Windows. Puedo estar Puede ser. teniendo sistemas operativos diferentes en las distintas máquinas. ¿Qué más puedo tener? Sí, las marcas de las máquinas también, no sé, una librería Dell y otra HP. Bien, ¿eso me puede traer algún inconveniente? Y más que nada en el soporte. Más que nada en el soporte. ¿Y qué otra cosa me puede traer inconvenientes en el soporte si yo me voy un poquitito más arriba y dejo el hardware y me voy a los sistemas operativos? Y la arquitectura de cada sistema operativo. Ejemplo. Y técnico no, pero yo levantando base de datos en Windows y en Linux tuve problemas muy diferentes, así que sé que hay problemas. Exactamente. Bien. Entonces, por ahí tengo problemas de compatibilidad. Y ni hablar si trata de levantar algo de Windows en Apple. No, imposible. Bueno, ahí tenemos otra disparidad, ¿sí? O tener máquinas muy viejas con sistemas operativos que no se pueden actualizar, ¿sí? Que ya no tienen soporte, que me pueden traer problemas de qué? De seguridad informática. De seguridad, ¿sí? Muchos problemas de seguridad. ¿Y por qué las organizaciones siguen usando eso independientemente del costo, de reposición, digamos? Iba a decir por plata. Claro, porque Porque en sí, lo realidad todo se primero que resume a plata. surge, lo primero que surge es que hay que hacer una gran inversión si yo quiero actualizar el parque tecnológico de mi organización. Imagínate que tengo 500 usuarios, si tengo que estar cambiando cada tanto todas las PC, y bueno, sí, es una inversión considerable, ¿sí? Pero muchas empresas mantienen esas máquinas por otra razón. ¿Por qué razón puede ser? Por Y la dependiendo, capacitación. claro, dependiendo de la tecnología, si es muy diferente, se requiere capacitación para los Se empleados. requiere capacitación para los empleados. ¿Qué otra cosa? Y migrar, va, no, migrar justamente no, pero Y disminuye la productividad de las personas por un tiempo. Sí, no necesariamente, bueno, si estoy haciendo una reconversión de los sistemas, probablemente sea por un tiempo y después eso traiga beneficios mucho más altos. Pero muchas Son veces, software muy viejos. ahí está, tengo software. Porque sí, en mi compañía Mirá, pasa eso. Ahora tienen que pasar a SAP y toda la parte de organización de gestión de toda la compañía y ya hace como 5 años que están organizándolo y, no, y tienen todo hecho en COBOL. Entonces, migrar todo eso está llevando un tiempo enorme. cuesta mucho tiempo. Y A costo, obviamente. veces dejo o mantengo máquinas obsoletas porque los sistemas corren en esas máquinas por el sistema operativo que tienen, por la forma en que están desarrollados, y no se pueden migrar a una arquitectura superior. ¿Sí? Entonces, lo tengo que dejar ahí porque dependo muchas veces de, qué sé yo, facturar con ese sistema o de liquidar algunas, qué sé yo, de liquidar sueldos con ese sistema. Entonces, mantengo esas cosas porque justamente no puedo migrar o la migración es muy costosa o costosa no solo en tiempo, en cuestiones de dinero, sino en cuestiones de el desarrollo en sí. Bien, eso me puede traer problemas de conectividad. Una consulta. Sí, Por ejemplo, yo lo que he escuchado muchas veces, dicen que los bancos todavía usan COBOL. No sé si le habrá pasado en algún momento. es real. ¿Y por qué? O sea, porque no quieren migrar, porque no creo que sea para ahorrar plata. Sí, es Mira, para ahorrar plata. sí es para ahorrar plata muchas veces. Y después también el histórico de las cosas que tienen, que vienen acumulados, fíjate que pueden llegar a Exactamente, tener errores, tienen un montón de cosas que por ahí son detalles que se puede llegar a perder cuando lo actualizás, no es que vos exactamente. migrás lo que tenés, no hay que hacer un pantallazo de ahora. Yo lo que entiendo es que
tienen que hacer un pantallazo de toda la historia del año 80 más o menos. Entonces, Exactamente, desde que se implementaron los sistemas informáticos en los bancos. Imagínate, a ver, una vez yo en el trabajo donde estaba, Bueno, pero, por ejemplo, mantener información de los años 80, 90, no sé si tiene mucho sentido. no Es que los necesariamente. bancos están obligados. Vamos a pensar en lo siguiente. Les doy un ejemplo con la organización donde yo estuve trabajando. Esta organización había implementado bases de datos, ¿sí? Una base de datos que en ese momento está muy vigente, un sistema de gestión de base de datos que se llamaba Progress. Más o menos en el mismo momento en que se implementa Informix en algunas organizaciones, se implementa Progress. Muchas organizaciones optaron o por Progress o por Informix. Estoy hablando del año 91, no habían nacido. Bien, entonces... Yo sí, profe, yo sí. Así, bueno, buenísimo. Bueno, entonces resulta que esta organización empezó a desarrollar sus sistemas. Algunos con bastante... no estaban muy bien armados porque o sea, mucha gente empezó a entender lo que eran las bases de datos en ese momento, entonces tenían mucho estilo COBOL en el desarrollo, pero fue creciendo la organización a partir de ahí. Cuando yo llego había sistemas en todos los sectores y piensen que la base de datos ya tenía 3.500 tablas, más o menos. ¿Sí? Bastante duplicidad, un montón de cosas. Pero muchísimos sistemas, software desarrollado. Esta empresa tenía 100 y pico de usuarios trabajando con esos sistemas. Bien. Imagínense, viene una auditoría y dice, esta base de datos es muy vieja, si bien sigue teniendo actualizaciones, no está, digamos, ayornada con los sistemas de desarrollo actuales. Yo intenté conectarlo con Java y con algunas cosas, bueno, los conectores no era, en ese momento que yo lo intenté hacer, no se podía hacer, bueno, no existía la posibilidad de conexión a partir de un lenguaje de los que conocemos normalmente, .NET, o C# o cualquiera de los de NET o Java. Bien, entonces nos dicen, ustedes tienen que migrar, la auditoría, ustedes tienen que migrar. Entonces yo me dije, bueno, bárbaro, hagamos un análisis de costo-beneficio de todo esto, ¿sí? Que es lo que se hace cuando uno quiere migrar un sistema. La base de datos nunca había fallado, ¿sí? Se tenían los reportes, las operaciones y todo lo que tenía la empresa, o sea que la migración de ese sistema... Ya me estoy imaginando. Ya me estoy imaginando lo que viene después. No lo hicimos. El análisis del costo-beneficio de la migración de un sistema tiene que justamente balancear, ¿sí? Si yo voy a incorporar otra base de datos, ellos nos proponían migrar todo a Oracle. Perfecto. Primero tengo que pagar las licencias de Oracle. Después tengo que desarrollar todos los sistemas otra vez para Oracle. Sistemas que están siendo desarrollados, fueron desarrollados a partir del año 91, imagínate que hace 30 años que están desarrollándose software para esa empresa. ¿Cuánto tiempo puede llevar un proyecto donde se desarrolle? Distinto es la migración que me contaron recién a un sistema que ya está desarrollado, que lo que requiere es la parametrización, que también es muy compleja, pero desarrollar todo el software, que es muy específico de esta empresa. No hay un ERP como SAP que tenga las prestaciones que se daban a partir de ese software. Con lo cual, era inviable desarrollar toda esa migración a los sistemas. ¿Se entiende? Entonces, por eso muchos bancos, por cuestiones de cómo está hecho el negocio, por cuestiones que a veces ni siquiera tenemos la documentación de esos sistemas, y brindan el beneficio que necesita que se brinden. Entonces las empresas deciden dejar esos sistemas, empezar a desarrollar a lo mejor otros sistemas, que COBOL también se conecta a base de datos, o sea, no tiene impedimento con respecto a eso. Las próximas aplicaciones se desarrollarán con otro
tipo de software, pero mantienen, digamos, el core de su operación en los sistemas que ya tienen desarrollados. Aparte ¿Sí? de que los bancos no pueden usar software de otra persona, de otra empresa, solo lo puede desarrollar el banco. Entonces Por no es que eso. pueden desarrollar un migrador y copiarlo en todos los bancos. Exactamente. Esa es otra imposibilidad, que tiene que ver con la seguridad de la información también, ¿eh? Y con, digamos, dejar expuesto cómo es que el banco opera. Claro, sí, no van a dejar información en manos de otra Claro, entidad. que no es información específica, dato, sino que es información de la operatoria bancaria, que puede ser utilizada por cualquier persona para acceder a los sistemas. Entonces, hay una solución ahí de compromiso que hace inviable cualquier migración que se quiera hacer. Sí, alguien quería hablar. No, pero por ejemplo, mantener estos sistemas viejos así, ¿no los hace más vulnerables también de alguna forma? ¿O no? No necesariamente. Si están bien desarrollados y son robustos, no necesariamente. No necesariamente. Aparte, si no hay un impedimento para construir encima de eso, es como. O sea, la mayoría de los bancos tienen capas por encima de Exactamente. lo viejo y. Yo la mayoría de las veces que vi que el sistema siguen usando sistemas viejos es por la adaptabilidad que tienen al contexto regional. O sea, las leyes que se sancionan acá son leyes raras que no se ven mucho en otros países, entonces el tener ya aprobado y amortizado en tu sistema ese tipo de aplicaciones hace que perdure en el tiempo software más viejo en detrimento de otro más moderno que tiene más facilidades de uso y de consumo. Sí, también es otra cosa. Tan Por de que ejemplo, nosotros tenemos la hora de implementar SAP en Argentina trajo aparejado un montón de situaciones que SAP no resolvía. Exacto. Entonces, si no lo resuelve, hay que desarrollar sobre lo que tiene desarrollado SAP. Y eso es una complejidad muy grande. También cuando se quiere implantar software como por ejemplo el de SAP, en realidad no es que le quieren cambiar el sistema, sino que buscan traer un estándar de trabajo y borrar el actual, porque quieren modificar la organización. Sí. Pero normalmente si la empresa trabaja bien y factura bien y el software no da mayores problemas, es muy difícil sacarlo. Exactamente. Exactamente es eso. Bien, acá hay otras palabritas que me gustaría charlar con ustedes. Por ejemplo, disponibilidad. ¿Qué entienden por disponibilidad? Y que cada vez que lo quieras usar esté disponible, digamos. Va, eso Bien. entiendo yo. Disponibilidad es una de las dimensiones de la seguridad de la información. Entonces yo tengo que plantear qué tipo de disponibilidad tengo con respecto a mis sistemas o qué necesidad de disponibilidad tengo con respecto a mis sistemas. Si yo pienso en un banco, siguiendo con esta teoría del banco, ¿sí? Yo necesito disponibilidad 24/7. ¿Sí? Sí. Porque home banking tengo que tener siempre, por ejemplo. Entonces, el tema de la disponibilidad también hace que sea complejo administrar los sistemas de información en función al mantenimiento que yo necesito de esos sistemas de información, por justamente necesitar estar disponible mucho tiempo. La palabra concurrencia, ¿qué les dice? Y Varias personas a volumen la vez. claro, el volumen de personas que pueden estar en la base de datos, interactuar. Bien. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo que consuman el mismo recurso. ¿Algún ejemplo de concurrencia además del banco? El CISACAD. El CISACAD. Parece como el ejemplo malo. Es el hermano malo de todo. Bueno. No importa, pero ahí vemos realmente que la concurrencia puede afectar la disponibilidad del sistema. ¿Es cierto? La página de la FIP, cuando llega el cierre de la declaración jurada, la Bien. semana está terrible. La página. Ahí pueden afectarlo diferentes cuestiones, ¿eh? Puede afectarlo la conectividad que yo tenga, ¿sí? La posibilidad de conectividad que yo tenga con el sistema. De hecho, nuestro CISACAD en una época, el problema era que estaba corriendo en servidores que eran obsoletos, ¿sí? Que la conectividad que teníamos era muy baja, pero eso se cambió. Sin embargo, los problemas de concurrencia siguen existiendo.
¿Por qué será? Y porque el server no da abasto. ¿No? Justamente eso Hay que se dio. refactorear. ¿Eh? ¿Por qué? Un refactoring le hace falta. Pero capaz que no hace un buen uso de los recursos. Porque el sistema no hace buen uso de los recursos, porque no maneja la concurrencia de manera óptima. Eso lo vamos a ver en un capítulo de la materia que se llama seguridad y calidad, ¿sí? Para ver qué cuestiones pueden afectar esta mala utilización de las transacciones en un sistema en cuanto a la concurrencia. Otra de las cuestiones pueden ser la gran cantidad de transacciones por segundo que se están ejecutando, ¿sí? Y que el sistema requiere escalar, ¿sí? Esa escalabilidad, ¿qué significa? Poder crecer en el uso de los recursos en la medida que se necesite. ¿Dónde escucharon, o si escucharon, esa palabrita escalabilidad? Y en programación orientada a objetos. En el Cerro de Champaquí. Cripto. Escalando. Por la escalabilidad que tiene. Cuando yo... Hoy en día todos los Sí, software te piden escalabilidad, el Claro. desarrollo en sí. Bien. En redes también. Que puedas suministrar el servicio a medida de que van aumentando la cantidad de personas que lo demandan. A medida que va aumentando su demanda, puede aumentar la capacidad de respuesta de La ese capacidad de respuesta. Bueno, eso Que se no se usa vea mucho. afectado. ¿Eh? Y que no se vea afectado. Y que no se ve afectado. Va a crecer y no lo afecta. Bien, cuando yo, digamos, contrato, ¿sí? Servicios de la nube, puedo contratar servicios que sean escalables en la medida de la necesidad de conexión en algún momento, ¿sí? Y que esos recursos estén disponibles solo cuando los necesito, sin necesidad de que siempre se aplana, digamos, la disponibilidad. Bien, pero es algo que tengo que tener en cuenta si son servidores que están en mi organización y en algún momento determinado se genera un uso masivo de los recursos, ¿sí? Bien, de habilidades de consulta hablamos recién, hace un ratito, de que los usuarios podrían estar utilizando algunas herramientas que les permitan hacer consultas sin necesidad de recurrir a los informáticos, que se las resuelvan. Una de las cuestiones importantes de ese diseño de las bases de datos, de los repositorios de datos, es la calidad de la información que puedo tener para conocer el negocio, y otras cuestiones tienen que ver con la seguridad. Estas palabritas que están acá, igual que la disponibilidad, tienen que ver con la seguridad. Vamos a integridad primero. Yo puedo, a partir de el modelo que estuvimos trabajando, el modelo relacional, definir integridad en el sistema. Sí. Sí. ¿Y qué era eso? ¿Cómo se llamaban? Esas restricciones de integridad. ¿A partir de qué las podía definir? De claves foráneos. De claves foráneas tenía la integridad referencial, ¿sí? ¿Qué otra cosa podía asegurar? Validación de tipos. Por tipo de datos y Los tipos de datos, claves primarias. las claves primarias. Bien, ya el modelo de datos, de las bases de datos relacionales, me permiten asegurar algo de integridad. ¿Alguna otra cuestión que a ustedes les parezca que no está comprendida en esos tres conceptos de integridad que me permiten, digamos, definir los modelos relacionales? Entiendo que sería la ofuscación del dato y alguna suma de verificación para que cuando se recupere se sepa si el dato no fue adulterado. Bien, eso puede ser. ¿Qué otra cosa? Igual la palabrita que dijiste fue ofuscación de datos. Sí, ofuscarlo para que no se pueda leer por un administrador de base de Pero datos. eso no tiene que ver con eso no tiene que ver con la integridad. Tiene que ver con la privacidad o con la confidencialidad del dato.
puede ser la capacidad de acceso a la base. Eso en cuanto a integridad. No, pensemos un poquitito más cerca de nosotros. Si nosotros le pedimos al modelo relacional, o lo definimos bien, ¿sí? Y ya tengo cierta cuestión de integridad salvaguardada ahí. ¿Qué otra cuestión puede dar lugar a una falla de la integridad en cuanto al comportamiento de los datos que están almacenados en la base de datos? Y, por Y un error en ejemplo, disco, que estén duplicados los datos. ¿Cómo? Un error en disco que puede hacer una falsa lectura, por ahí teniendo doble copia de Que esas puede tablas. corromper la integridad. ¿Qué otra cosa? ingresar un número de teléfono en una fecha. Bueno, pero eso el tipo de datos ya me lo está controlando. ¿Otro? Que sea preciso, consistente. Piensen en el comportamiento de un proceso de negocio. Entonces el programador está desarrollando la transacción que refiere a registrar una factura en el sistema. Un valor máximo no contemplado desde el diseño o una inyección de SQL, se me ocurre. Pero eso es otra cosa. Yo estoy diciendo a la tarea del programador. El programador está desarrollando la aplicación que refiere al registro de una factura en el sistema. No A mí sé se me por qué me ocurre suena algo de integridad. redundancia, pero no creo que sea eso. ¿Cómo? No creo que sea la redundancia de datos, pero no. No, la integridad de datos se refiere a que el dato que llegó digamos, a persistir en la base de datos sea coherente, sea confiable. ¿Sí? Bueno, hay veces que hay problemas, por ejemplo, con el tema de los usos horarios. No sé si eso lo contempla la integridad del tipo de datos. Sí, pero ya hablamos del tipo de datos. Yo estoy refiriéndome al programador. ¿Qué macanas se puede mandar el programador en cuanto, por ejemplo, al desarrollar una aplicación del registro de una factura? No almacenar algún dato importante. Por ejemplo, o no generar la inserción en la tabla de movimiento de stock. Estoy vendiendo productos, no hizo eso en el movimiento de stock, o no actualizó el saldo, se lo olvidó. ¿No pasaba, profe, en ciertos casos donde había transacciones y quedaban, o sea, tenías que hacer una serie de cosas y si las pones por fuera de una transacción y algo falla, pueden quedar inconsistencias? Inconsistencia, ahí está. Bien, todas esas cuestiones las vamos a trabajar cuando veamos el modelo de transacciones. ¿Sí? Tienen que cumplir ciertas particularidades de las transacciones justamente para impedir que haya problemas de integridad. Que se actualice en una tabla y no se actualice en otra, o un registro, qué sé yo, si pensamos en una transacción bancaria, que le saque la plata a una cuenta y no se la acredite a la otra, y estamos haciendo una transferencia. ¿Sí? Puede ser que el programador se haya equivocado, puede ser que la transacción esté mal armada, y entonces da lugar a un problema de integridad. Ahora vamos a las otras, o sea, ya tenemos una dimensión en la disponibilidad, otra dimensión en la integridad, y otra dimensión se refiere a la privacidad o confidencialidad de los datos. ¿Sí? Son tres siglas, CIA, ¿no? Confidencialidad, integridad, disponibilidad. ¿Sí? Dije CIA porque es un vocablo en inglés. En realidad sería SID. Bien, en cuanto a privacidad, recién me mencionaron esto de la ofuscación de datos. ¿Y por qué yo tendré que ofuscar datos? ¿Qué significa ofuscar datos? Algo me dijeron recién. Para que no lo puedan ver el que maneja la base de datos. ¿El que maneja o el que tiene acceso? Claro. Perdón, Juan. Me dice, no se lee el chat. La verdad que si no me lo leen ustedes, no puedo estar atenta al chat y a ustedes. Pero acá él comentó que era preciso, confiable o consistente en cuanto a la integridad, tal cual. Bien, en cuanto a la privacidad, decíamos ofuscar datos para que los que tengan acceso al dato
¿sí? De otra forma que no sea a partir de las aplicaciones que sí tienen acceso o que sí les están permitidas a utilizar, ¿sí? No puedan ver qué tiene cada atributo, qué datos existen en la aplicación. ¿En qué casos yo debería ofuscar datos? Esos datos estén contemplados por la ley. Ya uno... uno sabe. Contraseñas. ¿Cuándo? Contraseñas. Sí, las contraseñas están encriptadas, está bien. ¿Otro? Perdón, Transacciones de datos. ofuscar datos, como dijo que era, me generó un agujero negro mental. Un y no agujero escuché. negro mental. A ver. Sí, no escuché bien lo que dijo cuando se refería a ofuscar, porque estaba pensando, yo en mi trabajo, por ejemplo, yo no tengo acceso a la base de datos real. Yo tengo acceso a una base de datos de prueba donde hay data sacada de producción, pero que está enmascarada. Exactamente, ofuscar y enmascarar es lo mismo. Ah, entonces eso. Ah, Encriptar. ok, perfecto. Sí, no necesariamente se encripta, ¿eh? No, a Se nosotros, puede por hacer ejemplo, en vez así de darnos... como meterlo en una batidora, bato Se todos los datos. multiplexa. Se multiplexa en las bases de datos de desarrollo. Claro. Se toman datos reales, pero al mezclarlo, al multiplexarlos, no tiene coherencia exacta. No tienen Entonces, coherencia el se ve dato, igual, pero no es igual. pero me sirve a mí como dato de prueba. ¿Sí? Sí, a nosotros cuando nos enmascaran, perdón, disculpe, a nosotros cuando nos enmascaran los datos, en realidad sí nos dan todo lo que respecta a lo que hace el usuario, pero no nos dan ni el nombre, o sea, nosotros tenemos una contraseña de prueba que la usamos para todos los usuarios y el nombre enmascarado siempre es Mighty algún número. Entonces, exactamente, cosa que vos no puedas asociar el dato a la persona claro, dueña de ese dato. Pero sí podemos sacar de dónde vive y todo eso, porque como hay tanta gente repartida por todo el mundo, entonces sí o sí, si el problema es de India, sobre quien trabajamos una persona de India, entonces el country va a ser India. Pero no sabemos quién es la persona. Igual, todo el nombre raro que tiene India, jamás lo va a descubrir así. Va a ser imposible. Bueno, pero Sí. eso se hace justamente porque los datos son sensibles o privados. ¿Sí? Y yo no tengo por qué conocer, digamos, el origen de esos datos. A partir de la ley 25326, en Argentina se hicieron algunas modificaciones que están a la vista, que son fáciles de comprobar. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, y al día de hoy se puede hacer, si vos no tenés la patente de tu auto, vos ponés el dominio de tu patente y podés imprimirte las patentes, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Para pagar la patente, genial. En una época, ese comprobante de patente que vos emitías traía todos tus datos. O sea, nombre, domicilio, ¿sí? Además de decir el dominio El del quit, auto. el quit también. Por eso, tenía todos tus datos. O sea que cualquier persona que te ve pasar te veía pasar por la calle decía, Hoy mira, también, profe. no, anda a Mira imprimir. el quit hoy, nada más. No podés imprimir todo, pero podés saber el nombre, me parece. Que salta las deudas. No, ¿a qué no? No. ¿A qué no? Hoy en día no. Hasta el 2020 creo que se podía. No, esto fue anterior, mucho anterior, cuando se reguló la ley. Ah, ¿sí? Cuando se reguló la ley, desaparecieron esas cuestiones. Es más, si vos querés saber o conocer y entrás al registro público del automotor y pones el dominio de tu auto, te va a decir en qué registro público está, digamos, registrado tu auto. Erradicado. Está radicado tu auto. Nada más que eso. Entonces vos podés ir al registro público y pedir información, que de hecho se pide con un formulario específico, y indicando las razones por las cuales vos estás pidiendo información sobre ese dominio, ¿sí? Y recién ahí te las pueden dar. Sí, hoy esa consulta se puede iniciar vía web, pero en realidad una de las características que tenían que tener las consultas es que se identifique la persona que va a consultar. O sea, no hay problema en dar datos siempre y cuando
se identifique una persona física y decir, bueno, ¿quién es el que quiere saber esto y por qué? Exactamente. Tenés que especificar el por qué. No cualquiera puede acceder a esos datos, porque son datos privados. Recién acabo de acceder a ARBA, a la patente de mi vieja, y sí, dice el modelo, todos los modelos del auto, todo de patente y cuánto sale el auto, pero claro, no dice exactamente el nombre, ningún dato Ningún dato del propietario. Yo acá probé con la página del API, que hay un servicio que se llama credencial de pago para patentes. Y si vos, tipo, en lugar de imprimir una de las cuotas, pones dominio y credencial de pago, te genera un PDF que sí tiene el nombre del titular con la dirección. Y Pero estaría bueno, bien. no debe estar bien esto. Pero eso es a partir de acceder con tu clave fiscal. No, poniendo la patente del auto. Profe. Mal hecho. Mire, Mal profe, hecho, sí. Esta es una vulnerabilidad del sistema. Sí, no, de hecho... ¿Profe, se enteró la del censo? Sí, esa es terrible. Sí, de hecho, mentira. acá el compañero Juan Cruz también lo mencionó. La que ayer Sí, se sí, zafaron. cualquier cosa. Fue lo La del censo tremenda. Por ejemplo, acá estaba viendo unos tweets que me guardé, profe. Decía un changuito muy conocido ahí en Twitter que postea cosas de ciberseguridad y demás. Ajá. Y contaba que, por ejemplo, en la aplicación del censo, lo voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria, dice, clic en recuperar código cuando vos estabas por ahí, entonces ingresabas el mail de una persona que vos sabés que haya hecho el censo. Cualquiera. Y el sistema, en vez de enviar el código a la dirección de email como cualquier recuperación o reseteo de clave, te manda un código ese alfanumérico loco y vos lo haces, no, te mostraba directamente el domicilio de la persona y todos los domicilios que había radicado la persona, información. ¿No lo escuchaste al que quiso decir por qué se había hecho eso? No sabía para dónde salir. No, sí. Terrible. En Twitter le habían citado un montón de comentarios a quien se encarga de eso y empezó a bloquear a todos. Y todos le estaban exponiendo tipo la información, mira, o sea, ocultaban los datos de la persona, pero estaban diciendo cómo sacar los datos. Y el otro como que hacía, no pasó nada. Y un día antes lo solucionaron. Pero eso pasa en todo lado, es una acción humana tremenda esa. Y otro tipo también decía, ¿por qué si coloco un código válido, la API me devuelve todos los datos de la persona registrada? Esto en la app del censo. Yo por eso no me instalo ni la billetera Santa Fe, nada, te pido unos permisos medio loco. Claro, andá a saber dónde lo guardan esto. Tampoco lo arreglaron, desactivaron el botón nomás. Bueno, profe, no. Espero. Esto está grabado. Bueno, un constraint, dice. No importa. Todo la Renaper queda grabado. La Renaper está publicada completamente en la Deep Web. Y se puede llegar. La vendían por $2 a cada usuario. Sí, bueno, Por eso actualicé mi documento. esos son problemas de vulnerabilidad que son, digamos, ¿a quién se lo podemos endilgar a todos estos problemas? Sí, a nadie. Al dueño de la organización, no fue nadie. a los desarrolladores. Pero, ¿qué va a competir con todos los al gerente de sistemas que tienen? Al gerente de sistemas. Bueno, yo siempre digo que en algún momento los informáticos vamos a tener que pagar un seguro de mala praxis. Porque van a hacer rodar la cabeza. Eso es verdad. en algún momento van a empezar a rodar cabezas. Y no hay duda de eso. ¿Sí? Así como los médicos, si cometen algún error, ¿sí? Tienen un seguro de mala praxis porque todos somos humanos. Nosotros en cuanto a esto también. Describió muy bien ese escenario es Uncle Bob, que es un... Profesora, me dio una muy buena idea. ¿Qué hago estudiando ingeniería de sistemas? Me pongo una aseguradora de desarrolladores. Desarrolladores. Bueno, yo esto de la seguridad de la información, este tema de la seguridad de la información yo lo vengo trabajando hace bastante tiempo y de hecho en Administración de Recursos tenemos una unidad completa con respecto a esto. A mí me interesa mucho, me parece muy interesante. Es muy interesante. Bueno, justamente yo estoy por presentar un proyecto de UTN para trabajar sobre la integración de los sistemas de seguridad de la información a los sistemas de calidad de las organizaciones. Y hace años que les vengo diciendo, estudié mucho de seguridad informática, que digamos es uno de los perfiles que van a ser los más requeridos en los pocos tiempos. Y de hecho,
2 de mis exalumnos que trabajaron conmigo en los proyectos de investigación están trabajando en seguridad hace muchísimo tiempo, con muy buenos resultados, obviamente, económicos. Y es un mundo diferente. Es muy, muy interesante, ya sea a nivel gerencial, de lo que es todo el planteo de las normas, las políticas de seguridad, ¿sí? Así como también hacer, digamos, toda la parte que refiere a informática específicamente, ¿sí? Test de vulnerabilidades, sí, pentest, todo lo que tenga que ver con eso es muy, muy, pero muy interesante. Después en algún Las momento certificaciones, perdón, me interrumpí. No, decí. ¿Las certificaciones de Cisco son buenas? Es la CISC, no me acuerdo ahora cuál. Sí, hay muchas certificaciones de Cisco más relacionadas con el tema de redes y todo lo demás, pero muchas de las cuestiones de seguridad... Bueno, en particular, hay algunas porque son específicas de ciberseguridad, penetración, Claro. y ese estilo. Esas son, sí, claro que son buenas. Sí. Sí. Así que bueno, acá tengo algo en el chat que después se nos... Perdón, Matías estaba diciendo algo y no pudo terminar. Bueno, DevSecOps, ahí está. Del DevOps pasamos al DevSecOps. Sí, señor. Sí, ¿alguien más quería comentar algo? Una cita había, no sé quién dijo, estaba buena. Sí. Pobre, le interrumpimos. Sí, no sé. Matías era. Bueno, si quiere No, terminar. ahora ya está, se enojó. Listo. Oh, qué fácil que se enojan. Por acá no se pueden enojar tan fácil porque no tenemos así como... No estamos en la presencialidad. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a avanzar muchísimo en cuarto año, pero las vamos a estar trabajando también en ese capítulo que les decía de seguridad y calidad. Vamos a trabajar un poquitito más. Alguien mencionó también las inyecciones de SQL. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿A qué afectan? ¿A qué afectan? A la consulta a la base de datos y te volvía datos. Bueno, ¿afectan a la integridad, a la privacidad o a la disponibilidad? Y a la privacidad. A la privacidad de datos. Privacidad, sí. Exactamente, porque yo puedo conocer los usuarios, a veces... y va escalando por ahí credenciales y después va escalando. Exactamente. Bien, bueno, continuemos, si no, no terminamos más. Entonces, dijimos, para redondear, diseños orientados a los procesos, permiten la optimización de los procesos empresariales, permiten el acceso a toda información de forma confiable, precisa y oportuna, que tiene que ver con la integridad de datos, la posibilidad de compartir información, a partir de esa conectividad de que hablábamos, eliminamos datos y operaciones innecesarias, y muchas veces se reducen los tiempos y los costos de los procesos mediante procesos de reingeniería. Recién alguien habló de que para implementar SAP había que hacer procesos de reingeniería. ¿Qué se hace en los procesos de reingeniería? Se estudian todos los procesos y se tratan de adaptar esos procesos para una mejor operación. Bien, distintas soluciones para los sistemas de información que hay en el mercado actualmente. Software de gestión, los que se denominan software de gestión, que pueden ser desarrollados, digamos, específicamente para las organizaciones, o que yo puedo disponer, ¿sí? Porque hay software, entre comillas, enlatado. ¿Ejemplo? El sistema de SAP. No, ese sería un ERP. Estaría dentro de una solución mucho más compleja. ¿Sí? Bueno, Tango podría ser. Tango podría ser. ¿Otro? Algún sistema así de gestión para negocios, de estos. Sí. Como los puntos de venta, así. Por ejemplo, ¿sí? Hay algunas soluciones de software libre para esto, que se pueden tunear para distintas organizaciones o para... ¿MongoDB es un software de gestión? No, MongoDB es una base de datos no relacional. Bien. También es un repositorio de datos.
Después yo tengo que hacer aplicaciones, como dijimos antes, para poder acceder a esos datos. Bien, esos software de gestión generalmente están orientados a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Cuando yo empiezo, mi organización crece mucho, o tengo organizaciones como por ejemplo que se dedican a producción, pero digamos producción metalúrgica, por ejemplo, qué sé yo, Asindar, alguna empresa así de gran porte, ya utilizan otro tipo de soluciones, sobre todo en el caso de que sea una empresa internacional y entonces está instalada en países que hablan distintos lenguajes, distintos idiomas, y entonces se tienen que interconectar, utilizan este tipo de soluciones, los ERP, Sistema de Planificación de Recursos, mucho más complejos, ¿sí? En cuanto a la cantidad de aplicaciones que tienen incorporadas, y que, bueno, obviamente son muchísimo más costosos que los software de gestión orientados a pymes. Hay un software que es Presea, por ejemplo, de Neuralsoft, que tiene una modalidad de consumo para las pymes que es como SaaS. ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? SaaS. Software as a System, Service. software as a de service, todo sí. freelancer es tener un SaaS que camine solo, o varios SaaS y listo. Por eso hay empresas que no les conviene, digamos, invertir en infraestructura con una PC o varias PC y no tener servidores y todo demás, y ni tampoco comprar la aplicación, sino consumir el servicio que brindan estas empresas. Entonces, bueno, ese es otro tipo de solución que se puede tener. Bien, dentro de los ERP, con respecto a los software de gestión, obviamente son integrales, tienen todas las funcionalidades que necesitan los procesos organizacionales, se pueden instalar por módulos y se adaptan dentro de todo lo posible a la modalidad de la empresa. Tienen una base de datos centralizada, generalmente relacional. La de SAP se llama, creo que ABAP, ¿sí? Si no, también se puede conectar con Oracle o con alguna otra base de datos. Permiten la interoperatividad de todos los sectores de la empresa, y esto de la base de datos centralizada y del software desarrollado en forma integral hace que tengamos un ingreso único de datos y no haya que hacer reprocesos de la información para que el usuario no tenga que justamente cargar la información más de una vez en el sistema. Bien, desventajas que lo mencionaron antes. Muchas veces hay que hacer reingeniería de procesos para alinearse con ese ERP. No, la parametrización no llega a cubrir todas las necesidades de la empresa. Tienen un costo de implementación muy alto y tienen mucha complejidad por la parametrización. De hecho, alguien dijo que estaban implementando SAP, deben haber hecho cursos para cada módulo de SAP para ver cómo es la parametrización, o se contrata consultores que hacen ese tipo de digamos, trabajo de ese proceso. Profe, perdón, ¿qué sería la parametrización? A ver, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que no, como para que se entienda nada más, no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, mi organización maneja productos que desarrolla, ¿sí? Entonces yo tengo la posibilidad con el ERP de definir qué atributos quiero que tenga esa tabla de productos. ¿Cómo se van a relacionar esos atributos con otros atributos del sistema? ¿Qué tipo de procesamiento voy a hacer? Si voy a planificar la producción primero, después voy a generar órdenes de trabajo para que esa producción salga o no, o voy a hacer la planificación por pedido, y entonces voy parametrizando, o sea, identificando dentro del software cómo va a ser esa operación, o qué datos voy a querer almacenar, o cómo se van a relacionar los distintos procesos que tiene el ERP implementados y que yo voy a consumir. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Esto es parecido como cuando configuro un sistema operativo, que yo pongo parámetros. Claro, claro, sí, sí, se entiende. Bueno, pero en un software de gestión los parámetros que pongo refieren al proceso organizacional. ¿Sí? Sí, profe, entendido. Bien.
Bueno, pasamos de los diseños orientados a los procesos de negocio a esa inteligencia de negocios que hablamos al principio, ¿sí? Muchas técnicas, conceptos, metodologías, que consisten en brindar información para el proceso de toma de decisiones. ¿Qué características tienen esas herramientas de BI, Business Intelligence, como se las denomina? Que hay accesibilidad de la información. Obviamente los datos son la fuente principal de este concepto y sobre esos datos se van a aplicar las técnicas. Con el mismo criterio de antes, yo no puedo, digamos, generar el repositorio de datos que se necesita para aplicar estas técnicas y brindárselo a cualquiera. En un momento, en la organización donde yo trabajaba, que había una obra social, todos los pedidos, por ejemplo, cuando uno va con una orden, si le autorizan la orden, quedaban registrados en la obra social, y si lo ponemos en contexto, es la misma información que a lo mejor, o más, que maneja una historia clínica en un sanatorio, ¿sí? O en una clínica, en un médico que haya llevado esa historia clínica. Yo podía conocer cada uno de los estudios que se podía hacer una persona. ¿Para qué se utilizaba eso muchas veces? Para analizar lo que se llama la cápita de la obra social, que es identificar cuánto tiene que pagar cada afiliado para que se sostenga la obra social. Entonces el auditor de la obra social se llevaba en un DVD toda esa información y la procesaba en su casa. ¿Se puede hacer eso? Y si pierde el DVD el tipo, están jodidos. ¿Y por qué un auditor va a poder conocer todas las cosas que se hizo? Estamos en el mismo tema que dijimos antes. En realidad, Sí, en teoría no debería tener en el teoría, poder de... nadie debería tener acceso a esa información en forma general. No tengo por qué saber qué autorización o ponerle una interfaz a un usuario, las personas que trabajan en la mesa de entrada de la obra social, de que tenga la posibilidad de consultar esa información. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando yo consumo los datos de los transaccionales para realizar, digamos, los repositorios de datos sobre los que trabajan las herramientas de Business Intelligence, justamente por esto de la protección de datos. Sin embargo, esas herramientas me proporcionan mucha información para la toma de decisiones. Yo puedo conocer el rango etario de las personas que consumen más en una obra social, por ejemplo, que consumen más estudios de un cierto tipo, ¿sí? Como para ponerle un costo, o que el coseguro esté acorde a lo que pagan después, digamos, lo que le pagan, o lo que hay que pagarle, perdón, a los prestadores, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener esa información para tomar las decisiones. Bien, otra de las cosas que tienen es mucha orientación al usuario final. Estas consultas que decíamos, que se hacen sobre el transaccional muchas veces, que los usuarios pueden hacer con mejoradas sus habilidades de consulta, en las herramientas de Business Intelligence están optimizadas, ¿sí? Bien. Para situarnos mejor, estuvimos hablando de Online Transaction Processing cuando trabajamos sobre los sistemas transaccionales que están basados en estas bases de datos que mencionamos. Cuando nos pasamos a la inteligencia de negocio, lo que hacemos es Online Analytical Processing, o sea, procesamiento analítico de la información. Es otro tipo de procesamiento, ya no son las consultas SQL normales, ¿sí? Están basadas en un repositorio que se llama Data Warehouse, que se constituye con mucha información que se saca del transaccional, ¿sí? O del sistema que está en producción, pero además con información de otras fuentes se puede constituir. Eso genera, para migrar la información del transaccional a estos data warehouse, que se hagan procesos que se denominan procesos de ETL. Se los escribo en el chat. ETL. Extract, Transform y Load. Esos procesos
implican extraer la información, transformarla para que sea, digamos, después utilizada en el repositorio del Data Warehouse, y después se cargan a estos sistemas de inteligencia de negocios, a los Data Warehouse, que utilizan después los sistemas de inteligencia de negocios. Bien, ahí tenemos, Juan Cruz está siempre atento a buscar más información. Perfecto. Ahí están los procesos de ETL. Yo he utilizado, por ejemplo, herramientas que trae SQL Server para hacer estos procesos, que están realmente muy buenas. Bien. A partir del Data Warehouse, yo puedo hacer subconjuntos de ese Data Warehouse, que son los Data Marts, y aplicar técnicas como las técnicas de minería de datos, ¿sí? Data mining, o utilizar lo que las empresas o los gerentes utilizan mucho, que son los tableros de comando, Balance Scorecard, que se utilizan a través de eso. No es mi intención darles, digamos, un curso de esto, porque tienen una materia, que es minería de datos, para entender un poquito más estos conceptos, pero sí que tengamos que con el transaccional no vamos a poder aplicar directamente técnicas de minería de datos, porque no están optimizados para eso. ¿Esa es opcional, profe, esa materia? ¿Cómo? ¿Es opcional o Es obligatoria la electiva, materia? sí, es electiva. Electiva quise decir. Sí. Pero digamos que les conviene hacerla. Okay. Bueno, acá están las definiciones que estuvimos hablando recién, de Online Transaction Processing y Analytical Processing, de Data Warehouse. Uno de los componentes más importantes del Data Warehouse, como vamos a estar, digamos, armando un repositorio de datos que tiene muchísimos, pero muchísimos atributos. Piensen que es una tabla gigantesca, como el esquema relacional que hablamos cuando hablamos de dependencias funcionales. Imagínense una tabla con todos esos atributos y todos los registros de todas las tablas que generamos en la tercera forma normal, pero todos juntos, ¿sí? Combinados, como deben ser, pero todos juntos. Entonces, necesito información sobre esos datos. Y el metadato, que son datos acerca de los datos, es el que me permite saber a qué refiere ese dato. Entonces, es muy importante cuando yo armo estos data warehouse, tener la información de esos datos para dejarlos también en el data warehouse y que el usuario entienda una fecha, para qué sirve esa fecha. Si dice fecha de inscripción, que se sepa que esa fecha de inscripción a qué refiere. Bien, los data marts que ya dijimos, las técnicas, las fases de un proyecto de minería también comprenden conocer el negocio, limpiar los datos. Muchísimas veces hay que limpiar los datos. A mí me tocó presentar una vez un proyecto de minería con una herramienta que habíamos seleccionado. Cargamos un montón de datos, eran todas las prestaciones, los prestadores de la obra social, y entonces queríamos saber a qué prestador se le estaba, digamos, pagando más y por qué prestaciones, y fue muy lindo porque adelante del directorio apareció como primer registro el proveedor prueba, con datos consumidos del transaccional. O sea que habían generado un proveedor prueba, vaya a saber por qué razón, y ese era el que más transacciones tenía. Con lo cual, ese dato teníamos que limpiarlo. Datos que tuve que limpiar, por ejemplo, fue la fecha de nacimiento de todos los profesionales que estaban en el registro, ¿sí?, de la base de datos y que eran, digamos, consumidores de servicios de la obra social. Porque tenía gente que tenía como 150 años, ¿sí? Porque habían puesto cualquier fecha de nacimiento, no se validaba. Entonces, para hacer un análisis del consumo etario de la población de afiliados que consumían los servicios de la obra social, era imposible. Entonces, hay que limpiar los datos. Los registros muchas veces tienen basura. ¿Por qué? Porque no sé... A ver, ¿metían una fecha? Sí. ¿La integridad del tipo de datos estaba controlada por la base de datos? Sí. Pero no era lógica la fecha que ponían. ¿Sí? Ponían cualquier cosa. 1 del 1 del 1. De 1901. A veces. ¿Sí? Entonces, bueno, generó ese tipo
de inconsistencias en los datos, o por ejemplo, en una época, eso me acuerdo también, en una época cuando el registro, cuando vos ibas a inscribir, digamos, el nacimiento de un bebé, no te daban el documento nacional de identidad. Entonces, ¿qué hacían para poder, digamos, uno de los servicios que tenía la obra social era la leche del bebé, ¿sí? Darle la leche de los primeros días al bebé. La NAN, no sé si alguna vez tomaron NAN. Sus madres les contarán. ¿Qué pasaba? Cuando lo registraban al bebé para poder darle el subsidio de la leche, ponían el documento del papá o de la mamá. Entonces, después teníamos inconsistencias en los datos porque el consumo de ciertas prestaciones no estaban realizadas a las personas que debían ser realizadas. Entonces, había que limpiar todos los datos. Además de eso, un montón de cosas. Por ejemplo, el sexo, que bueno, ahora supongo que estarán modificándolo para que permita no un valor booleano, femenino masculino, sino más de dos, perdón. Tenía prestaciones que eran netamente prestaciones que debían consumir el público masculino en público femenino, ¿sí? O al revés. Bien, cosas así hay que limpiarlas. Y eso lleva muchísimo tiempo. Después se crean modelos matemáticos, se validan los resultados obtenidos y se utiliza esos resultados en el transaccional nuevamente, porque probablemente cambien las modalidades de las prestaciones de los servicios o cuestiones así a partir de información que hemos obtenido. Bien, el tablero de comandos es algo similar a la aplicación de técnicas de inteligencia de negocios, pero que se basen en hallar indicadores, qué sé yo, crecimiento de las ventas, de las distintas sucursales, modalidad de consumo de los clientes, ¿sí? Y que yo puedo a partir de ese indicador poder analizar cómo es que opera una sucursal, qué sé yo, de ventas de mi negocio. Bien, y algo interesante, que ya mencionamos también antes, que son las normas de seguridad, las que se están certificando actualmente como normas son las ISO 27001, y que me permiten, o que apoyan, a el cumplimiento de una de las leyes que refieren a la protección de datos personales, que es la ley 25326. Bien, esta ley ya mismo la googlean, ya que estuvieron googleando un montón, ¿sí? Acceden al texto de la ley y se leen ya algunos de los primeros artículos, porque quiero que me contesten algunas preguntas. Ya. Bueno, van las preguntas, ¿eh? ¿A qué tipo de personas refiere la ley? Y por lo que parece, personas físicas. ¿Solo personas físicas? No, personas jurídicas también. Y personas jurídicas también. O sea que datos personales, ¿sí? O datos de empresas. Genial. ¿Y a qué tipo de datos o cómo se refiere a esos datos que no deben ser públicos o que deben ser resguardados? No entendí la pregunta, disculpe. Sensible. Se refiere como datos sensibles, ¿sí? ¿Qué significa un dato sensible según la ley? Estaba leyendo sobre los organismos de comer. Revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, información referente a la salud o la vida sexual. Y básicamente lo que hace a una persona. Exactamente. Todos los datos sensibles hacen a la persona. Exactamente. Bien. A partir de esta ley, que a todo esto, ¿y dónde pueden estar esos datos? Según la ley. Archivo, registro, base o banco de datos. ¿Se refiere a todo lo que es sistematizado? U otros medios técnicos de tratamiento de datos. ¿Ejemplo?
Papel. Papel. Puede estar en un papel, guardado en un bibliorato, si pensamos en la historia clínica, muchos médicos todavía siguen usando el cartoncito ese donde van anotando. ¿Sí? Claro, por ejemplo, un dato sensible nuestro sería la partida de nacimiento, que está en papel. Que también está en papel. Creo que en todo el mundo no está en papel ya casi. Me parece que ya es cuestión del país. ¿Cómo? Sí, no entendí. Que me parece que es cuestión del país. Que yo sepa, la partida de nacimiento de un amigo que tengo de Chile no está digital. Es digital. Sí, no, a ver, si yo pido mi partida de nacimiento, también me la mandan en formato PDF. Pero está hecha hace un montón de tiempo, con lo cual es una linda foto de mi partida de nacimiento. ¿Sí? Claro. Entonces, Y Fabiana, sí. una consulta en cuanto a la parte que dice de la ley, lo que dice el consentimiento de estos datos personales, que es Exactamente. ilícito. ¿Vieron cuando ustedes van al shopping que gastaron y se compraron los regalitos de Navidad y les dicen, quiere pasar a buscar un regalito porque usted ha consumido tanto dinero, entonces le damos un regalo y te hacen firmar un papelito? ¿Nunca lo leíste? Estás dando el consentimiento para el uso de tus datos. Con cualquier aplicación, las políticas de privacidad la está firmando. Exactamente. Generalmente cualquier usuario le da aceptar, sí, robame todo, Y total. ahí volvemos a algo que dijeron al principio cuando mencionaron la ley europea de protección de datos personales. Cuando surge esa ley, se tuvieron que modificar muchos sistemas, ¿sí? Y de hecho páginas web que hoy me piden algo cuando yo entro, que es, ¿qué cosa? Aceptar términos y condiciones. Aceptar términos y condiciones, aceptar el registro de las cookies. Si no acepto el registro de las cookies, o no entro a la página, o me muestra una porción reducida de la página. Y Hay Fabiana, una forma. No, sí. por ejemplo, en estos casos que dice de consentimiento, si uno va a un sanatorio o lo que fuera, se presenta, bueno, le hacen el diagnóstico, como por ejemplo todo este ejercicio que hacíamos. Si ellos después manipulan esa información para sacar estadística y todo eso, ¿no estarían violando también? Si están ocupados los datos, no. Claro, lo hacen anónimo, sacan lo necesario para la cosa estadística que tienen que hacer. Como se No necesitan supone tu que es el nombre. censo. Como se supone que es el censo. De una. Pero se supone, entre estarían muchas obligados a hacerlo, digamos. Acá no creo. Están obligados a cumplir con esa ley. No se puede filtrar información de un sanatorio, por ejemplo, de cualquier afección que tenga una persona, si esa persona no dio su consentimiento para que esa información sea pública. Hay algo que no está específicamente dicho en la ley, sino en sus reglamentaciones, que es el derecho al olvido, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo interponer un recurso en una red social, por ejemplo, que haya publicado una foto que es mía, de mi propiedad, ¿sí? Sin mi consentimiento, y yo entonces digo, quiero derecho al olvido. La tenés que borrar de todos lados donde aparezca. Yo no puedo poner en un buscador algo que refiera a eso y que aparezca esa información. Ejemplo, ¿no es cierto? Tiene un Expresa y destacada previa formulario. no requerido. ¿Cómo? Google tiene un formulario para borrar todos los datos, para que no aparezca cuando pones tu nombre, no aparezca. Bien, todo eso está normado, ¿sí? Y las organizaciones, a partir de la regulación de esta ley, tienen que inscribir las bases de datos en el registro público de base de datos. Y además tienen que decir quiénes son las personas que tienen la posibilidad de acceder a esos datos, desde el administrador de base de datos hasta el gerente general, pasando por todos los que tienen acceso a esos datos, porque si se filtran, esas personas son corresponsables de esa filtración. ¿Está?
una cosa que me pasó el otro día, y le debe pasar a todo el mundo, que nos llaman a cada rato, ¿sí? Para ofrecernos servicios. ¿Sí? Cada rato aparece una llamada en el teléfono o de un número privado o de un número que no tenemos agendado y que ya sabemos que es alguien que nos va a ofrecer un servicio. Yo el otro día lo atendí a una chica que me ofrecía servicio, me dice mi nombre completo, me dice que soy usuaria de específicamente tal tarjeta de crédito, y entonces antes de que me ofrecieran los servicios, ¿sí? Miles y miles recibimos, le digo, perdón, yo te puedo preguntar de dónde sacaste mis datos personales. Y me dice, no, no son datos personales, perdón, pero mi teléfono con mi nombre y apellido y que soy usuario de tarjeta de crédito, específicamente cuál, es un dato personal. ¿Dónde tú diste los datos? Porque estás infringiendo la ley de protección de datos personales. Bueno, sí, está bien, muchas gracias y que tenga un buen día, chau. Listo. Qué lindo saber de memoria el número de la ley. Le tirás, está infringiendo la ley 25.326 de la disposición 11.2006 de la ley de protección de datos personales. ¿Sabés qué? El susto que se pega desaparece. Bueno, hay un registro a partir de esta ley que se llama el registro No Llame. Profe, yo entiendo que usted también habrá, no sé, aceptado algo de Mercado Libre, algo de Billetera Santa Fe, algo de eso que dio acceso a estos datos, ¿o no? Billetera Santa Fe, una muerte. No, lo de tarjeta de crédito lo compran a las tarjetas de crédito. Alguien que filtre esos datos. Pero digo, algún mal empleado. Tiene que estar respaldado estos datos. Lo mismo que hace Veraz con los datos de información crediticia. Claro, sobornan empleados. Sí. Y que después están sujetos a juicios por haber utilizado o mal utilizado esa información. Después googleen juicios a Veraz. Las Lo de Veraz empresas es de rarísimo. telefonía, O sea, todos hacen lo mismo. Te venden los datos. Bueno, Tipo, hay un datos de registro, 5 a años más partir de caro. esta ley, hay otra ley que definió el registro No Llame, en el cual yo estoy inscripta, pero muchas empresas no hacen caso a ese registro. Sí, yo también estoy inscripto y no hacen Yo caso. desde que ¿Y me qué es puse ese el número registro? jamás me llamaron. A mí me mermó un poco, antes me llamaban más, pero igual me llaman. A mí me mermó durante un tiempo y yo no sé si hay que volverse a inscribir o qué cosa, pero últimamente es increíble, pero todos los días por lo menos 2 llamadas de esas, que obviamente no atiendo, que por ahí atiendo porque parece un número, digamos, de Rosario, qué sé yo, digo, bueno, esto será alguien que no tengo agendado el contacto, y bueno, no, termina siendo... ¿Cómo funciona ese registro? Perdón. Ahí mira, Juan Cruz, que está ahí siempre atento a todo esto. Está de asistente, Juan Cruz. Sí, lo tengo de adscrito a la carrera. Está al toque la internet. Ahí publicó la URL. Bien, bueno, vamos a poder hablar un poquitito más de esto más adelante. Vamos a las conclusiones: garantizar la eficiencia de los procesos de la organización, mejorar la toma de decisiones y garantizar la seguridad de la información son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para gestionar datos. Acá terminamos con esta unidad. Quiero que le hayan quedado los conceptos, que se lean la ley, ¿sí? Y que más o menos revisen todos estos conceptos que van a aparecer seguramente después en el parcial, así que si tienen alguna duda, la clase que viene lo charlamos. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, nos vemos la clase que viene. Espero que presencialmente. Chau. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Chao. Hasta luego. La semana que viene no hay, Hasta no hay- luego. no hay clases. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no hay clase la semana que viene. La semana que viene es mesa. No, la semana que viene no hay clase, entonces nos vemos la otra. ¿Por qué? Exactamente. La semana que viene no Mesa de hay examen. Que se trasladan los exámenes. Un quilombo. Sí, Bueno, un quilombo. otra vez. Bueno, Ok, nos vemos. Nos veremos la otra. Fabiana, Chau, una consulta rápida nada más. ¿Por qué estamos con el tema de que estamos en... Por ¿Qué pasó por eso? los paro no paro.
por los paros. Ahora ya se definió que a partir de los próximos paros que haya de transporte, ¿sí? Si se levanta el paro, las clases son presenciales. Ah, buenísimo, dale. Muchas gracias. No, pues está muy bueno, la verdad que me permite estar bien a tiempo justito Siempre llego 15 minutos después de la clase y nunca agarro del inicio, así que... Bueno, Pero bueno, en buenísimo. algunos casos es mejor la virtualidad, en otros casos no tanto. Hoy han trabajado mucho y han participado mucho, así que estuvo bueno. Bueno, gracias Fabián, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.